Gracias por acompañarnos. Vamos a conversar con el diputado Alejandro Pacheco del Partido de Unidad. Don Alejandro, gracias por acompañarnos. Un gusto estar siempre en TV Legislativa. Es una televisión ya con un equipo y con un personal que se lo envidia a cualquier medio en el país. No, muchísimas gracias, Alejandro. Queríamos conversar sobre el tema que está en boga ahorita, que es jornadas excepcionales, las famosas jornadas 4-3, 4 días de trabajo, 3 días libres. Empezamos con una maratónica de 14 sesiones para ver una vía rápida de este proyecto. Don Alejandro, ¿qué tan viable a su criterio es sacar este proyecto de jornadas? Sí, es un proyecto de ley que tiene más de 22 años, bueno, tiene aproximadamente 22 años de estar en discusión en la Asamblea Legislativa. Acordémonos que el primero que lo presentó cuando fue presidente de la República fue don Miguel Ángel Rodríguez, que había presentado ya un proyecto y le había dado el impulso para que este fuera ley de la República desde hace 22 años aproximadamente, y desde ahí se viene discutiendo este tema. El proyecto que llegó más cerca fue el anterior, con la anterior legislatura, un proyecto de ley que empezó y avanzó con los diputados anteriores y que nosotros continuamos. Se aprobó la vía rápida, la primera vía rápida que se aprobó por estos diputados, y lo llevamos hasta votación final. Se aprobó, se fue a consulta a la Sala Constitucional y lamentablemente después de que se había aprobado ya aquí en la Asamblea Legislativa y todo, la Sala Constitucional dijo que había tenido un vicio en el procedimiento que habían hecho los anteriores diputados, que fue tomar el proyecto y pasarlo a otra comisión que no era especialista en el tema. Entonces, que por eso, por ese vicio no entró a conocer el fondo y se cayó el proyecto después de que ya le habíamos dado la vía rápida, habíamos estudiado muchísimo el proyecto y ya había llegado a su votación y había tenido los votos necesarios para que fuera ley de la República. Posterior a eso, bueno, se tomó el texto con todas las recomendaciones y lo que se había mejorado con respecto al último texto que se presentó y al que llegó a votación. Y la diputada Daniela Rojas, de la fracción Unidad, presentó nuevamente el proyecto de ley aquí a la corriente legislativa y bueno, entró a la Comisión de Asuntos Jurídicos ya como corresponde, solucionando el vicio de constitucionalidad que tenía el proyecto, según indicó la sala, y entró a la corriente. Ya salió de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pasa a plenario legislativo y en primera instancia el Partido de Liberación Nacional se opone. El candidato presidencial dijo que no estaba de acuerdo y luego de eso retrocedió, se sentó en una mesa de negociación el partido del jefe de fracción de Liberación Nacional, entiendo, y el candidato, y llegaron a un acuerdo. Entonces ellos apoyaron los 38 con los votos de ellos para que llegáramos a 38 votos y se hiciera la vía rápida. Porque, don Alejandro, hay 2.500 y pico de mociones. Dentro de esas mociones hay una moción de consenso aparentemente, que es la que plantea una reforma para que se dé una votación secreta dentro de la empresa, que es lo que plantea Liberación Nacional, para que los trabajadores de esa empresa decidan si se acogen o no a estas jornadas excepcionales. Sí, Liberación Nacional, cuando se sienta en la mesa de negociación con los sectores y con las mesas ahí que estuvieron negociando, lleva 7 puntos. De los 7 puntos entiendo que el que se aprobó es el que se le consulte a los trabajadores antes de aplicar las jornadas excepcionales, que se les pida a ellos que indiquen si están de acuerdo o no en votación secreta en aplicar la jornada 4-3 en la empresa. Entonces, la única forma de que esto avanzara es que el partido, digamos que Liberación pedía que esa moción se votara y entrara a la corriente, ¿verdad? Que se aprobara para avanzar en el proyecto y que pudiera ser vía rápida, porque con la cantidad de mociones que tiene presentados, la única forma de que salga este proyecto adelante es que entremos en vía rápida. Si no entramos en vía rápida, el proyecto no tendría viabilidad. Entonces sí se aprobó la moción del partido, de la fracción mía, de 3 compañeros diputados la firmaron porque era el acuerdo para que pudiera avanzar la negociación y que Liberación pusiera los votos para llegar a la vía rápida. Ahora, después de la vía rápida, lo que necesitamos es 29 votos o mayoría de los presentes para
que sea ley de la República. No, Alejandro, pero tal vez explicarle un poquito a la gente el término vía rápida. No es tan rápido Sí. como uno esperaría. Vamos a ver, son 14 sesiones del plenario legislativo para conocer mociones. Y después de ahí se conoce por el fondo el proyecto. No, el proyecto, a la hora de entrar en la vía rápida, lo que hacemos es que se dan 14 sesiones para la discusión del proyecto, 2 sesiones por día. La primera sesión arranca a las 9 de la mañana y termina a mediodía. La segunda sesión arranca a las 3 de la tarde y termina a las 7 de la noche. Entonces los diputados vamos a estar conociendo este proyecto y las mociones presentadas de 9 de la mañana a 7 de la noche. Todos los días, de lunes a jueves, para alcanzar las 14 sesiones. Una vez de que se discutan esas mociones y que terminemos las 14 sesiones, entraremos a conocer por el fondo todas las mociones restantes, pero sin discusión, solamente estaríamos votándola. Entonces, por ejemplo, si en estas 14 sesiones llegamos a 100 mociones, las 2.340 mociones aproximadamente que quedan se votan sin discusión, se ponen a conocimiento, el presidente dice, moción número 200, entra en votación y votamos a favor o en contra y ahí seguimos y seguimos sin discusión hasta que se terminen todas las mociones. En el momento que se terminen las mociones, en ese momento ya entraríamos a votar el proyecto por el fondo. Y sí, calculamos que vamos a durar entre 2 y 3 meses mínimo. Eso decía ahora el diputado Jonathan Acuña de Frente Amplio, que ellos van a hablar por todas las mociones a las que tienen derecho a hacer uso de la palabra y van a agotar los tiempos. Sí, el Frente Amplio es lamentable. El Frente Amplio tiene secuestrado el plenario legislativo. Me parece que es un secuestro que tiene al presentar 1.800 mociones, donde le cambia una palabra de deberá por deber y donde le pone una coma y le pone un punto. Y bueno, son mociones totalmente, ninguna busca mejorar el proyecto, o por lo menos en su mayoría no buscan mejorar el proyecto, sino que lo que buscan es obstruirlo y secuestrar la Asamblea Legislativa. Es lamentable porque estaremos abocados en los próximos 2 o 3 meses en discutir un solo proyecto de ley y todo el resto de la legislación se queda parada. Todo lo que importa en materia de seguridad no va a haber porque el Frente Amplio presentó la mayoría de mociones y muchísimas de Liberación también. No va a haber proyectos de educación porque el Frente Amplio y Liberación tienen obstruido el proyecto. No van a haber para ayudar a las pymes porque van a estar todos los proyectos parados porque lamentablemente el tiempo lo vamos a consumir en este tipo de proyectos, ¿verdad? Vamos a ver, si avanza rápido, llegaríamos septiembre, octubre, todavía con el tema de jornadas 4-3 y tenemos elecciones nacionales en febrero. Exacto, estaríamos terminando las sesiones extraordinarias prácticamente conociendo el proyecto de jornadas 4-3, tiempo completo, y después de eso estaríamos entrando a sesiones ordinarias, en las cuales también tenemos que seguir conociendo este proyecto de ley y bueno, y lamentable, después entraríamos a elecciones nacionales, entramos en diciembre a sesiones también extraordinarias nuevamente, que es cuando el Poder Ejecutivo convoca y se fue esto, ¿verdad? Ya prácticamente febrero las elecciones y ya nuevos diputados que entran en mayo y listo. Sí, porque bueno, se les acaba a ustedes ya este periodo de 4 años y bueno, quedan jornadas todavía, pareciera que en un limbo, ¿verdad? Todavía si no se logra acelerar un poco el proceso. Yo creo que al haberle aplicado la vía rápida, que como decís vos no es tan rápida, pero bueno, es la forma de que nos garantizamos de que el proyecto vaya a llegar a una votación. Lo que pedimos no es que se vote a favor ni nada, simplemente que el proyecto se llegue a votación y que gane la mayoría, como corresponde y como ha sido siempre en Costa Rica, que la mayoría elija si quieren un proyecto o si no lo quieren. Y que se llegue a votación es lo que vamos a garantizar. Lamentablemente esas 2.460 creo que son las mociones que están presentadas al día de hoy, nos van a consumir un montón de tiempo y nos va a hacer dejar de lado un montón de temas importantes para el país, que también son importantes, como jornadas 4-3, y vamos a tener que hacerlos de lado hasta que se vote ese proyecto. Agradecerle muchísimo al diputado Alejandro Pacheco por habernos acompañado.